Hola, buenas tardes. Bienvenida, Hola. bienvenida Valeria. Eh, Les presento a la maestra Valeria Matamoros, que ella es psicóloga, psicoterapeuta, danzaterapeuta, psiconeuróloga, además de mamá y muchas otras cosas, ¿no? Ujú. Y estamos aquí para que nos cuente un poco sobre el curso de psicotrauma que está por comenzar. Este curso es presencial en la Ciudad de México, son 5 encuentros los jueves de 5 a 8 de la tarde y comenzamos el 20 de octubre de este año 2022 hasta el 17 de noviembre. Entonces, bueno, vamos a darles a nuestros interesados una reseña sobre de lo que se trata para que se animen a tomarlo. Entonces, Valeria, cuéntanos ¿a quién está dirigido este curso? Este curso está dirigido a psicoterapeutas, a psicólogos clínicos, psicoterapeutas y también a psiquiatras y personas involucradas en la salud mental que quieran implementar herramientas para abordar el tema de trauma y que se permitan abordar el tema no solo desde una corriente o escuela psicológica, sino desde una visión tanto neurocientífica como psicológica. Entonces, bueno, pues es necesario ser psicólogo clínico y estar ejerciendo, pero todos lo pueden tomar de cualquier corriente y de cualquier escuela psicológica. Ok, cuéntanos qué es el trauma psicológico. El trauma es una palabra que empezó utilizando la medicina para hablar de cualquier incidente que lacerara o lastimara el cuerpo y que afectara a alguna parte del cuerpo o todas las partes del cuerpo. Hablando de los traumas cráneoencefálicos como los más importantes, porque cualquier cosa que afecte esta parte de nuestro cuerpo, pues puede ser catastrófica. Sin embargo, un trauma físico puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo y la medicina lo utiliza para hablar de cuando una persona tiene algún incidente que afecte severamente una parte de su cuerpo. Pero en la psicología, este término se ha utilizado para hablar también de cualquier incidente que haya afectado psíquicamente, severamente a la persona. Y ahí quiero como decir algo muy importante. La psicología comenzó a observar este tipo de eventos que afectan la psique de las personas en el psicoanálisis. Trauma no fue abordado en otras escuelas de psicología. Los primeros que abordaron este tema y que miraron que los traumas también ocurren en la mente, por así decirlo, en las emociones, fueron Freud y todos sus discípulos. Ok, ¿por qué abordar el trauma psicológico desde el cuerpo? Esa es una pregunta que siempre espero que me hagan porque tiene una historia que quiero compartirles. Una historia que fue la que a mí me hizo mirar hacia este tema como un tema fundamental del ejercicio, en el ejercicio de la clínica. Y es que, para empezar, los primeros abordajes de trauma eh, se hicieron desde un desconocimiento, digamos, y desde una serie de juicios propios de la cultura y de las culturas y de los valores, incluso de la religión eh, de Occidente, en donde se hablaba de que ciertos eventos sí podían ser traumáticos, pero otros no. Por ejemplo, sí podía ser traumático perder a tu marido si eras una mujer casada, pero no haber tenido cierta violencia en la educación cuando eras niña.
sí podía ser traumático haber perdido a tu esposo en la guerra, pero no haber sido violentada por ese esposo cuando vivía contigo. Entonces, bueno, los primeros estudios que abordaron el trauma estaban muy plagados de la moralidad y la visión. Voy a utilizar términos que quizá se salen un poquito, porque son términos más sociales, ¿no? Pero plagado de la estructura patriarcal y también de la estructura religiosa, y estos estudios estaban enfocados en ver al trauma según las conveniencias de la moralidad de la época. Entonces, no es hasta los años 80 y 90 que se especificó en el manual DSM que el estrés postraumático es un padecimiento, un trastorno que existe y que da una sintomatología que no es una neurosis, sino una afectación mucho más allá, mucho más profunda, que además hoy en día sabemos que afecta en las estructuras neurológicas, afecta ciertas estructuras de nuestro cerebro. Tenemos que mirar que muchos de los actos de la vida cotidiana de las familias, del sistema económico, del sistema religioso, sí generan traumas psíquicos y generan una sintomatología que, ahí va la respuesta a la pregunta, se mira en el cuerpo. Hoy vemos la sintomatología del trastorno de estrés postraumático y miramos una infinidad de síntomas físicos y algo muy, muy importante. Miramos la afectación en la memoria. La memoria se afecta por una disfunción en el hipocampo y es lo que hace que los eventos traumáticos se disocien del resto de los eventos o de las historias de vida de los pacientes. Los terapeutas ahora entonces tenemos que mirar las características de la memoria episódica de nuestros pacientes, es decir, cómo recuerda su historia, dónde tiene esas lagunas, qué recuerda, qué se repite en sus sueños y cuál es su sintomatología física. Y la buena noticia es que hoy en día diferentes teóricos están abordando herramientas somáticas, herramientas corporales, a través de las cuales, una, la más inmediata porque es prioridad que la sintomatología del trauma como insomnio, ataque de pánico, ansiedad, despersonalización, desrealización, se disminuye a nuestros pacientes. Una, disminuye esa sintomatología. Y dos, le permite a nuestros pacientes indagar en su propio cuerpo y recuperar su propia historia sin el juicio de que la debilidad estuvo en ellos. Porque al final el cuerpo no nos miente, independientemente de si ocurrió de una manera u otra este evento de tu infancia, este evento de tu adolescencia, este evento con tu pareja, tu cuerpo sí nos da testimonio de que algo le afectó y entonces empezamos el abordaje del trauma a través del cuerpo. Cuéntanos un poquito qué técnicas y herramientas vamos a revisar en este curso, así brevemente, para abordar el trauma o en qué se van a capacitar quienes tomen este curso. Bueno, pues les cuento que mi tesis de maestría es sobre psicotrauma y justamente sobre la implementación de herramientas, por un lado, arteterapéuticas, donde vamos a utilizar herramientas de expresión corporal, pero a través de la plástica, con las que vamos a lograr algo que se llama la integración sensorial. ¿Por qué? Porque parte de la sintomatología
y lo que en sí la definición de trauma nos deja mirar es que un trauma se vive en el cuerpo como una desintegración de una o de varias partes simbólicas o reales de nuestro cuerpo. ¿Y cómo integramos eso? ¿Cómo nos volvemos a armar? Vamos a utilizar herramientas de expresión plástica que nos van a llevar a sentir, que nos van a llevar a rearmar, que nos van a llevar a reacomodar. También vamos a utilizar herramientas de atención al cuerpo, que nos van a ayudar a entender lo que implica la interocepción. La interocepción es un sentido en nuestro cuerpo que es fundamental para el tratamiento de trauma. Las personas, en la medida en la que vamos siendo afectados por la cultura, que es la cultura y el sistema, a veces más, a veces menos, que nos expone bastante hacia eventos traumáticos, vamos desfocalizando nuestra atención de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos parece algo que ya no es seguro para nosotros. Algo que incluso si llegamos a tocar, le huimos y saltamos y tenemos estos síntomas de este cuerpo no es mío, mejor no quiero estar en mi cuerpo, mejor quiero estar afuera, quiero ir a un lugar que sí sea seguro, como tratando de huir, muchas cosas que vamos a ver y cómo regresar al cuerpo. Entonces, ¿cómo regresar al cuerpo? A través de los ejercicios de atención. Atención a la respiración consciente, atención hacia las partes del cuerpo, la interocepción que tiene que ver con nuestra capacidad de sentirnos a nosotros mismos desde dentro, desde nuestros órganos, desde nuestras partes corporales, desde nuestro ser. Y también vamos a utilizar herramientas de movimiento, que son herramientas que he compilado a través de mi experiencia de ya 15 años en danza terapia y también ciertas especialidades que he tomado, que son el movimiento creativo, el movimiento que nos va a permitir regular nuestro sistema nervioso. Ahí vamos a aprender qué tipos de movimiento corporales favorecen el reequilibrio del sistema nervioso y la regulación de las emociones. Y cómo el movimiento también es liberador de ciertas partes del cuerpo que quedan acorazadas y desintegradas del esquema corporal porque son partes que resintieron el trauma. Vamos a aprender cómo ir a esas partes a través del movimiento sin retraumatizar al paciente, porque eso también es importante, porque vamos a revisar un poco la ética del psicoterapeuta que aborda el trauma. Una de las cosas más importantes de esta ética es jamás le vamos a pedir al paciente que al abordar su cuerpo haga un relato verídico como si estuviéramos en la MP de qué le pasó, ¿no? Sino más bien qué siente. Y para ello, bueno, vamos a entrenarnos en poder ser los observadores sin juicio del cuerpo. Esta capacitación que les quiero compartir implica mucho el cómo te colocas en un nivel de observación sin juicio y de acompañamiento a este cuerpo que se va a sanar el mismo. No lo vas a sanar tú. Se va a rearmar, se va a reorganizar, se va a reintegrar, se va a reequilibrar y reajustar por medio de tus técnicas. Claro. Muy bien. Bueno, pues entonces repetimos, el curso de psicotrauma va a ser presencial en la Ciudad de México, van a ser 5 encuentros, de 5 a 8. Comenzamos el 20 de octubre, es los jueves, son 5 jueves a partir del 20 de octubre del 2022. Se va a llevar a cabo en el sur de la Ciudad de México. Para datos detallados al respecto de la ubicación de las formas de inscripciones, aquí les vamos a poner el número de WhatsApp al que se pueden comunicar. Muchísimas gracias por toda la disposición y toda la información que nos brindas, Valeria. Y pues comenzamos pronto.